alma entre ríos y montañas, hubiera estado a su lado para cantar sus hazañas. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer es tratar de ubicarnos y tratar de explicar cómo, en primer lugar, surge Javier. Yo todavía no tengo una explicación para eso. Y en primer lugar, ¿por qué este chico tenía las armas en la mano, como todos nosotros? Como todos nosotros los que ya estábamos en las escuelas militares. Yo después de todo esto he leído mucho, por supuesto, y gran parte de mis lecturas han estado preocupadas por resolver esta incógnita y por tratar de evocar lo que fueron las aventuras militares de los años anteriores. Y cuando, por ejemplo, leo sobre San Martín, descubro que San Martín desde los 8 años estuvo en el ejército. O cuando leo sobre Cochrane, que es el almirante que llega a Lima, al Callao, o a Paracas primero, a la cabeza de la flota libertadora, después al Callao, descubro que sus padres lo pusieron en la Marina Británica desde los 10 años. Y cuando leo sobre Francisco de Miranda, encuentro en él un viejo soldado de carrera, de una enorme experiencia militar. Y entonces comparo esta gran epopeya que fue la primera independencia latinoamericana con lo que creo que es la segunda epopeya, que fue el intento de segunda independencia a partir de la segunda declaración de La Habana, y me encuentro con otro tipo de gente, otro tipo de sujetos jóvenes, bisoños, ingenuos, lanzados a las armas. Hay evidentemente una diferencia, porque la guerra lo que te enseña es la dureza, a veces la falta de escrúpulos. En la guerra aprendes a matar. Y es curioso, pero quienes en los años 60 teníamos las armas en la mano, no sabíamos matar. Creo que fue la primera paradoja de aquella época. Y más bien creíamos que el cielo existía y que el cielo estaba muy cerca y que queríamos y que podíamos tocarlo con la mano. Y quisimos tocarlo con la mano. Y eso fue la segunda declaración de La Habana y todo lo que vino después. Y cuando no se me despega de mi mente la idea de Javier ligado a la juventud, a una cierta ingenuidad, a una gran transparencia y a una enorme cultura, y a la vez una fuerte, disculpen la redundancia, una fuerte fortaleza física. Ese personaje creo que fue en su singularidad también parte de toda una generación y toda una promoción que abrió para América Latina una época a partir de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, y una época que terminó muy rápidamente con la muerte del Che en octubre de 1967. Esos años, creo que esos años, ¿qué es lo que explican? Esos años nos explican a Javier. Porque seguramente para ustedes, que ahora son jóvenes estudiantes, que leen poesía y literatura y narrativa, y que con todo derecho quieren tener una idea y una acción poética de la vida, me imagino que muchas veces se habrán hecho la pregunta de cómo explicarse esto. ¿Cómo un poeta de 21 años puede tomar las armas? Y repito, mi explicación es: la toma primero porque el cielo lo tiene cerca. Segundo, porque forma parte de un gran y enorme movimiento al que no podemos olvidar. Porque cuando rendimos homenaje a Javier no podemos olvidarnos de Edgardo Tello, por ejemplo, otro joven que murió algunos años después que él,
Tampoco podemos olvidar a los cientos de jóvenes que murieron y lucharon en América Latina. Esos jóvenes eran también estudiantes como ustedes, o obreros, como Valiente, cuyo apellido no era un seudónimo, sino realmente era el apellido Valiente, compañero obrero que murió en las selvas de Ayacucho el año 66. Y toda esta generación que empieza y que nutre a América Latina a partir de la Declaración de La Habana, cambió a América Latina. Y creo yo que de ese país conventual y reinal que teníamos, que era el Perú de los años 60, aquel Perú cuya política internacional estaba dominada por el panamericanismo y por el macartismo y por la doctrina Monroe, finalmente tuvieron que pasar muchos años para que al menos las ventanas se abrieran y entrara algo de oxígeno. Y seamos el país que ahora somos, aunque con el oxígeno y al abrir las puertas entraron no solamente aires frescos, sino también todo tipo de contaminaciones, que son las enormes contradicciones de la sociedad compleja en la que hoy día vivimos. ¿Qué se le puede decir a un joven del siglo XXI acerca de un joven de 21 años de mitad del siglo XX? ¿Cómo podemos establecer esa comunicación, que no solamente sea un hilo de comunicación, sino una corriente de comunicación? Y yo creo que la forma de decirlo y la forma de sugerirlo está en que más allá de las armas o más allá de las ideas radicales, lo que puede comunicar a ambas generaciones es un deseo de pureza, de transparencia, de lograr una sociedad justa. Porque si bien es cierto que el Perú de los años 60 del siglo XX era un país muy distinto del Perú de 2013 del siglo XXI, lo cierto es que ambos eran y son países injustos. Y en ambos la única posibilidad, y yo creo que ese es el mensaje de esta hora, la única posibilidad es tener una actitud moral respecto de la sociedad y la política. Porque todo lo que vivimos después de los años 60, todos estos 50 años nos han permitido vivir todo tipo de opciones. Hemos tenido desde las opciones pacíficas, los parlamentos, las traiciones, las ambigüedades, las medias palabras, los terrorismos, las bombas, las muertes, la sangre. Y yo creo que de todo eso queda una sola verdad en pie. Cualquiera que sea la actitud que adoptes frente a la vida, tiene que ser una actitud moral. La justicia no puede ser justicia sin tener una base moral. La justicia no puede ser justicia si no tiene en la base eso que fue la conducta de Javier, esa pureza que él nos legó. Y yo creo que ahí es donde reside la eternidad de Javier, y lo que permite que este auditorio, a la sola invocación de su nombre, se llene como se ha llenado hoy día. Y en nombre de eso, yo quiero decirles, mis queridas amigas y mis queridos amigos, en nombre de eso, recordemos con alegría y con esperanza a Javier. Gracias.